¿Qué pasaría si te dijera que lo que más está afectando tu vida no es lo que está fuera de ti, sino lo que alimentas dentro de ti? Sí, parece contradictorio. Después de todo, desde pequeños nos enseñaron que la vida sucede para nosotros y no desde nosotros, que somos víctimas de las circunstancias, de la mala suerte, del momento equivocado. Pero, ¿y si la verdad fuera exactamente lo contrario? ¿Y si te dijera que existe un poder oculto dentro de ti que ha creado la mayor parte de tu realidad? No, esto no es un discurso superficial de autoayuda, es un llamado, una alerta, una revelación. Porque los elegidos, aquellos que tienen una misión más profunda, no pueden vivir en piloto automático. Necesitan despertar, necesitan entender que cada pensamiento es una semilla y que esas semillas están moldeando tu mañana, incluso cuando crees que no está pasando nada. Tal vez te estés sintiendo estancado, incomprendido, viviendo ciclos repetitivos y silenciosos que duelen. Tal vez estés luchando contra sentimientos que no entiendes, contra patrones que se repiten sin explicación. Tal vez incluso pienses que hay algo mal en ti, pero no lo hay. Lo que realmente pasa es que hay un poder dentro de ti que aún no se ha activado por completo. Este video no llegó hasta ti por casualidad. Es parte de algo mucho más grande. Una sincronicidad divina que llega en el momento exacto en que tu alma está lista para escuchar. Así que quédate hasta el final, porque entenderás por qué tus pensamientos tienen tanto poder y cómo comenzar a usarlos a tu favor. No para crear una vida perfecta, sino para vivir la vida que fue diseñada para ti, con propósito, claridad y verdad. Y aprovecha ahora, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene puede cambiar completamente la forma en que ves tu propia historia. No fue por coincidencia que presionaste play en este momento exacto, y por más que tu mente intente encontrar explicaciones lógicas, como un simple video que apareció en tu feed, hay algo mucho más profundo en juego. Quien es elegido, siente. Incluso sin entenderlo de inmediato, siente cuando algo lo llama desde dentro, como si una fuerza invisible lo empujara suavemente hacia un camino que los demás no ven. Y ahí está el secreto. No estás aquí por casualidad. Cada detalle de tu viaje hasta ahora, los dolores, los silencios, las preguntas sin respuesta, ha sido orquestado con precisión divina. No como un castigo, sino como perfeccionamiento. El elegido es aquel que, incluso sin aplausos o luces, sigue firme, porque algo dentro de él susurra que existe un propósito mayor. Y ese susurro es el llamado. Puede parecer exagerado para quien mira desde afuera, pero solo quien lleva esa inquietud en el pecho entiende. Es como si, en medio del caos, hubiera una brújula señalando algo invisible, pero innegable. Una misión, una verdad, un despertar. Hay momentos en que todo parece ir mal, las puertas se cierran, las personas se alejan e incluso la fe vacila. Pero lo que los elegidos deben entender es que ese vacío es parte del plan, porque es en el silencio donde el alma escucha, es en la soledad donde el espíritu se fortalece, y es en el momento justo, ni antes ni después, cuando la respuesta llega. Y casi nunca viene desde fuera, viene desde dentro. Es como aquella noche en que, incluso cansado, miraste al cielo y sentiste algo extraño. Una mezcla de nostalgia, esperanza y certeza inexplicable. O esa vez en que una frase, una canción o hasta un simple video como este te hizo parar y pensar, ¿hay algo pasando conmigo? Sí, lo hay, y no es poca cosa. Estás siendo despertado. Existe un plan, sí, un plan más grande que tus miedos, más grande que tus caídas, más grande que todo lo que te dijeron que nunca lograrías. Y ese plan comienza por un detalle, saber que eres parte de él, que hay un motivo para todo lo que has vivido hasta ahora. Esta es la clave que abre la primera puerta. El momento en que dejas de verte como alguien perdido y comienzas a verte como alguien elegido. Y cuando entiendes esto,
comienzas a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Esa coincidencia que se repite, ese sueño que insiste en regresar, esa sensación de que algo va a cambiar, porque lo va a hacer. Y todo comienza desde ahí. Poca gente se da cuenta, pero el pensamiento es el primer ladrillo de toda realidad construida. Antes de cualquier acontecimiento externo, siempre hay un origen interno, silencioso, constante, poderoso. Los elegidos, aunque muchas veces sin entender cómo, llevan dentro de sí una mente que moldea, atrae y transforma todo a su alrededor. No por magia, sino por un principio espiritual. Todo comienza en la mente. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que las cosas siempre se repiten, como si la vida diera vueltas y vueltas en el mismo punto? Pues bien, esto casi nunca tiene que ver con la mala suerte. Tiene que ver con los pensamientos que alimentas a diario, incluso sin darte cuenta. Los conscientes y especialmente los inconscientes. Esos que surgen de manera automática, como cuando te dices a ti mismo, no soy lo suficientemente bueno, nada me sale bien, esto es imposible. Estas frases no son solo palabras, son semillas, y los pensamientos son semillas que no saben descansar. No duermen, no se toman vacaciones, siempre están trabajando, a tu favor o en tu contra. Y lo más curioso, ellos obedecen. Si repites 1000 veces que estás cansado, la realidad se moldea al cansancio. Si insistes en que todo va a salir bien, todo a tu alrededor comienza a alinearse, aunque tarde. Esto explica por qué tantas personas talentosas viven estancadas, porque llevan dentro un sistema mental saboteador. Por otro lado, hay quienes, a pesar de tener todo en contra, siguen rompiendo barreras. ¿Por qué? Porque entendieron que el mundo exterior solo cambia cuando el mundo interior cambia primero. Lo invisible gobierna lo visible. Siempre ha sido así. Pensa conmigo. ¿Cuántas veces te preparaste para lo peor y sin sorpresa fue exactamente lo que ocurrió? ¿O cuántas veces tuviste esa certeza silenciosa de que lo lograrías y lo lograste? Esto no es casualidad, es frecuencia, es dirección mental. Es como si la mente fuera una antena, sintonizando tu vida con la realidad que tú mismo proyectas. Aquí tienes un ejemplo práctico. Imagina dos personas con la misma capacidad, enfrentando la misma dificultad. Una se despierta y se dice a sí misma, otro día de lucha, nada cambia. La otra se despierta diciendo, hoy puede ser el día en que todo cambie. ¿Cuál de ellas crees que está sembrando futuro? ¿Cuál está regando posibilidades? El elegido necesita entender que pensar no es solo reflexionar, es crear, es dar forma a lo que aún no se ve. Por eso, es urgente hacer una limpieza interna, cuestionar los pensamientos que aceptaste como verdades absolutas. ¿De dónde vienen? ¿Quién dijo que no puedes? ¿Por qué crees que ya es tarde? Reflexiona. ¿Estos pensamientos son tuyos o te los plantaron? Y cuando comienzas a vigilar tus propios pensamientos, algo mágico sucede. Dejas de reaccionar y comienzas a dirigir. Como un jardinero espiritual, eliges lo que plantar y, con el tiempo, cosechas lo que sembraste. Pero claro, solo saber esto no cambia nada. El verdadero cambio comienza cuando tomas posesión de este poder, cuando decides usar la mente como aliada y no como enemiga. Y ahí es cuando todo comienza a cambiar, porque cuando alguien descubre que sus pensamientos moldean la realidad, pueden suceder dos cosas. O la persona se siente abrumada por este nuevo poder, o finalmente entiende que está frente a la llave de su propia liberación. Los elegidos, por lo general, pasan por este punto de quiebre. Sienten el peso de la responsabilidad, pero también el alivio de saber que ya no tienen que esperar que el mundo cambie. Ellos son quienes cambian el mundo a su alrededor, de adentro hacia afuera. Saber que eres co-creador de tu propia vida puede ser desconcertante al principio. Da miedo, porque si es cierto que todo comienza en la mente, entonces la vida que tienes hoy es, al menos en parte, fruto de lo que pensaste y creíste hasta ahora. Eso duele, porque pensamos, pero yo no merecía pasar por esto. Y tienes razón, no lo merecías.
El problema es que nadie nos enseñó que aceptar pensamientos limitantes es como firmar un contrato invisible con la escasez, el dolor, el miedo. La buena noticia: ese contrato puede ser roto desde el momento en que decides, con conciencia, elegir nuevos pensamientos, nuevas palabras, nuevas imágenes internas. Esto no es charla motivacional, es ley espiritual. Y quien es elegido siente el impacto de este cambio, porque la conciencia libera. Siempre, mira, la diferencia entre una prisión mental y una mente libre está en el simple acto de darse cuenta. Cuando empiezas a darte cuenta de que es posible elegir lo que piensas, ya no eres rehén de lo que sientes. Te conviertes en el autor. Es como dejar el asiento del pasajero y tomar el volante de tu propia historia. ¿Quieres un ejemplo práctico? Imagina que cada vez que algo sale mal, piensas: ya sabía que iba a ser así. Ahora cambia ese pensamiento por: esto me está enseñando algo que me llevará más lejos. Solo este cambio ya altera tu vibración, tu frecuencia y tu percepción. Y créeme, el universo responde a esto, no con magia, sino con movimiento. Aparecen personas, surgen oportunidades, brotan ideas. Todo porque cambiaste el lente con el que ves. Pero esto requiere práctica. La conciencia no es un botón que se presiona, es un músculo que se ejercita. Empieza con algo pequeño. Elige una frase limitante que repites constantemente y sustitúyela por una verdad empoderadora. Escríbela, repítela, declárala. Por ejemplo, cambia "nadie me apoya" por "tengo la fuerza que necesito para seguir, aunque en silencio". Cambia "soy un desdichado" por "estoy en construcción y todo tiene su tiempo". Estos pequeños cambios son revoluciones internas. Poco a poco, notarás que tu mente se vuelve más clara, menos reactiva, más enfocada. Y lo que antes parecía imposible, se acerca. Porque lo imposible solo existe para quienes creen en él. El elegido no. El elegido cree en lo invisible, pero actúa como si ya lo tuviera en sus manos. Y es en este punto donde mucha gente se detiene. Creen que pensar positivamente es suficiente. Pero no lo es. La conciencia no es un pensamiento vacío, es una elección constante, es vigilancia, es intención y sobre todo es fe activa. A partir de aquí, el viaje se profundiza, porque una vez que entiendes que pensar es crear, querrás saber cómo esa creación se alinea con el plan divino, y ahí es cuando entra algo aún mayor. Los elegidos no viven solo de buenas intenciones, caminan sobre una base, y esa base no se construye sobre suposiciones o filosofías pasajeras, sino sobre principios eternos. Cuando la Biblia habla, no solo está contando historias antiguas, está dibujando un mapa espiritual para quienes quieren entender el funcionamiento invisible del mundo. Y créeme, este mapa tiene mucho que decir sobre el poder de los pensamientos. En Proverbios 23:7 está escrito: así como el hombre piensa, en su alma, así es él. Esta frase, aunque corta, tiene un gran peso. Revela que nuestra identidad, nuestras acciones, nuestros resultados, todos nacen en el terreno secreto del pensamiento. La mente, por lo tanto, es territorio sagrado y como tal debe ser cultivada con cuidado. Los grandes hombres y mujeres de la fe, como Pablo, Moisés, David, no fueron elegidos por casualidad. Ellos tuvieron pensamientos audaces, visiones que iban más allá de la lógica humana. Pablo, en Filipenses 4:8, nos orienta a pensar en lo que es verdadero, justo, puro, amable. Esto no es un consejo motivacional, es una instrucción espiritual para mantener la mente sintonizada con el cielo. Porque donde está el pensamiento, ahí estará la dirección de tu vida. Jesús, en Marcos 11:23, declaró algo aún más directo: el que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que se hará lo que dice, le será hecho. Observa que la fe no está solo en la boca, sino en el corazón, en el centro del ser, donde los pensamientos se originan. La mente es el altar donde la fe se activa o se sofoca,
Y más aún, en Romanos 12:2, Pablo hace un llamado profundo a la transformación interior. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Mira, no dice transforma las circunstancias, sino la mente. El mundo exterior cambia cuando el mundo interior se transforma. Esa es la lógica del reino. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cuando José fue vendido por sus hermanos y lanzado a la prisión, él podría haberse sumido en la victimización. Pero no, mantuvo sus pensamientos alineados con la promesa, y eso lo hizo gobernador de una nación. Fue la mente preservada en fe lo que lo llevó hasta allí, no la ausencia de problemas. Los elegidos que comprenden esta verdad comienzan a vivir a un nivel diferente. No se mueven por apariencia, sino por revelación. Saben que, aunque los ojos vean escasez, la mente puede visualizar abundancia. Y eso hace toda la diferencia, porque la fe no es ciega, ve lo invisible. Por lo tanto, no subestimes lo que hay en tu mente ahora. Un pensamiento lleno de fe puede derribar murallas, puede abrir puertas, puede reconstruir destinos. Y esta conciencia se vuelve aún más poderosa cuando entendemos que la verdadera batalla no está afuera. Cuando todo a tu alrededor parece fuera de control, la tendencia natural es intentar arreglar el mundo, cambiar personas, corregir situaciones, protegerte de todo y de todos. Pero lo que pocos se dan cuenta, y lo que los elegidos inevitablemente descubren, es que la verdadera batalla nunca estuvo allá afuera, siempre estuvo aquí adentro, en el campo invisible de los pensamientos, creencias y emociones que gobiernan cada actitud que tomas, cada palabra que dices, cada elección que haces. La mente, en este contexto, es un campo de guerra, y no una guerra común. Es una guerra silenciosa, librada entre lo que fuiste condicionado a pensar y lo que fuiste creado para llegar a ser. Es un conflicto entre la versión limitada de ti mismo y la identidad poderosa que Dios ya ha decretado sobre tu vida. Y aquí está el secreto. Cada pensamiento es como un ladrillo colocado en la construcción de tu futuro. Puedes estar levantando un palacio o una prisión, y eso dependerá de la calidad de lo que se está construyendo ahí dentro. Cuando alimentas fe, gratitud, coraje, esperanza, estás edificando posibilidades. Pero cuando cedes al miedo, la culpa, la duda, estás levantando muros que te alejan del propósito. Es por eso que los mayores milagros comienzan dentro de nosotros. Y no siempre tienen la apariencia de un milagro. A veces es solo el simple hecho de pensar de manera diferente, de levantarte en un día malo y decir, a pesar de todo, sigo adelante. De ver el caos y afirmar, sé quién soy. De estar cansado pero aún así hacer el bien. Eso ya es un milagro, porque va en contra de todo lo que la lógica y la carne esperaban de ti. Los elegidos son llamados precisamente a hacer este tipo de ruptura interna. No fueron separados para vivir como todos, fueron llamados para transformar. Y esa transformación comienza con el dominio de la mente. Un dominio que se conquista con vigilancia diaria. No se trata de nunca pensar cosas negativas. Se trata de no permitir que esos pensamientos se apoderen de ti. ¿Quieres un ejercicio práctico? Toma un cuaderno y escribe durante una semana todo lo que piensas sobre ti mismo en los momentos de silencio. Te sorprenderás con lo que aparece. Después de eso, pregúntate, ¿estos pensamientos me acercan o me alejan del propósito? A partir de ahí comienza a reescribir tu narrativa, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento. No fuiste llamado para repetir patrones familiares que solo traen dolor. Fuiste elegido para interrumpirlos, para transformar el miedo que recibiste en fe que desborda, para cambiar el silencio de la vergüenza por la voz de la verdad. Pero todo comienza donde nadie ve, dentro. Y cuando esta batalla comienza a ser ganada, algo mágico sucede. Ya no reaccionas a las cosas como antes. Ya no te desesperas ante cualquier dificultad. Comienzas a responder a la vida con equilibrio, madurez, visión. Eso es verdadera fuerza. Eso es realeza interna. Y cuando esta
fuerza se establece. Naturalmente surgen referencias, ejemplos, gente que caminó por este mismo valle y venció. En tiempos de crisis, en días de duda, en momentos en los que todo parece desmoronarse, nada inspira más que ejemplos reales. Gente de carne y hueso que enfrentó lo imposible y venció. No porque tenían ventajas, sino porque tenían una mente alineada con algo más grande. Los elegidos que cambiaron la historia no fueron necesariamente los más fuertes o inteligentes, fueron los más conscientes. Y eso hace toda la diferencia. Piensa en Jesús. Él sabía quién era, incluso siendo desacreditado, perseguido y crucificado. En ningún momento permitió que el odio de los demás moldeara su visión sobre sí mismo. Él venció al mundo dentro de sí y por eso transformó todo a su alrededor. Moisés, por ejemplo, podría haber vivido tranquilo en el palacio, pero su mente no se conformaba con lo que veía. Sentía el peso de la esclavitud de su pueblo y un pensamiento insistente comenzó a arder. Necesito hacer algo. Y lo hizo. Liberó a una nación, no porque era perfecto, sino porque obedeció un pensamiento que venía de lo alto, aunque no se sentía capaz. Josué asumió el liderazgo después de Moisés. Tenía todo para dudar de sí mismo, pero eligió meditar como Dios le instruyó, día y noche en la palabra. ¿El resultado? Liderazgo, coraje, victoria. Todo comenzó en la mente. José de Egipto fue traicionado, vendido y encarcelado. Un ciclo que habría destruido a cualquiera. Pero él eligió mantener su fe viva. No permitió que los pensamientos de injusticia y victimización lo consumieran. Y cuando llegó la oportunidad, porque siempre llega para quien se mantiene fiel, en lo invisible, él estaba listo y no termina aquí. Avanzando en la historia, tenemos a Martin Luther King Jr., con un pensamiento revolucionario que comenzó con un simple sueño. Yo tengo un sueño. Esa frase resuena hasta hoy. Un pensamiento firme, repetido, sostenido por fe y coraje. Se es capaz de mover generaciones. Nelson Mandela pasó 27 años preso. Podría haber salido amargado, pero no. Salió libre, por dentro. Y esa libertad interior fue lo que lo capacitó para unificar una nación dividida. Un pensamiento de reconciliación, cultivado en el silencio de la prisión, se convirtió en fuerza política y espiritual. Y Mahatma Gandhi, un hombre delgado, sin ejércitos, sin armas, que liberó a un país entero mediante la resistencia pacífica. Su mente era el verdadero campo de batalla, y él venció. ¿Cómo? Alineando sus pensamientos con la justicia, la compasión y la persistencia. Estos no son superhéroes inalcanzables, son referencias vivas de que una mente disciplinada, guiada por principios y fe, puede romper con cualquier limitación impuesta por la sociedad, la historia o las circunstancias. Y lo más impresionante, ninguno de ellos comenzó siendo grande. Comenzaron como tú, llenos de dudas, miedos, conflictos, pero tomaron una decisión, alinear sus pensamientos con la misión y no con el miedo. Y eso lo cambió todo. Ahora dime, ¿qué crees que pasaría si tú decidieras hacer lo mismo? Sí, incluso en silencio, incluso en el anonimato, incluso sin aplausos, comenzaras a actuar como alguien que lleva dentro de sí un llamado, un elegido. Porque la verdad es que ese llamado no vino de la nada y trae consigo una responsabilidad. Ser elegido no es un título bonito, es un peso, un compromiso, un llamado que viene acompañado de propósito, pero también de renuncia. Y esa es una de las grandes verdades que casi nadie menciona, especialmente en las redes sociales, donde todo parece milagro instantáneo y bendición sin proceso. Pero quien es realmente elegido, lo sabe. Sabe que junto con el don viene la misión. Y esa misión exige vigilancia constante de la mente y el corazón. Los elegidos no pueden darse el lujo de pensar como todos los demás, porque cada uno de sus pensamientos lleva un impacto, una frecuencia, una dirección. Es como si Dios les hubiera confiado la tarea de limpiar caminos
caminos espirituales, emocionales e incluso familiares que por generaciones fueron ignorados o distorsionados. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas de la misma familia repiten patrones? Vicios, pobreza, enfermedades emocionales, autosabotaje. Pero de repente nace alguien diferente, alguien que ve más, siente más, cuestiona más, que lleva una inquietud en su interior y aunque no sabe explicarlo, siente que no puede continuar como está. Ese es el elegido, y él lleva la responsabilidad de transformar aquello que muchos aceptaron como destino. Pero no es fácil, porque además de luchar contra el mundo, debe vigilarse a sí mismo, proteger su mente de narrativas destructivas, de distracciones que roban energía, de comparaciones que paralizan, y eso exige coraje, exige madurez, exige una conciencia que va más allá del ego y del yo lo merezco. Se trata de servir, curar, iluminar. Y aquí va un ejemplo práctico. Si sientes que has sido llamado para algo más grande, pero sigues consumiendo contenidos que te debilitan espiritualmente, ¿qué tipo de cosecha esperas? El elegido que es elegido entiende que incluso lo que entra por los ojos y oídos debe ser filtrado. No puedes esperar volar alto pensando como alguien que arrastra. Es por eso que tanta gente se siente estancada, porque desean los frutos, pero siguen plantando las mismas semillas. La mente de un elegido debe estar alineada con el cielo. No se trata de alienación, se trata de discernimiento. Puede saber cuándo alejarse, cuándo callar, cuándo posicionarse. Y ese posicionamiento no es solo externo, es interno. Es elegir perdonar cuando el ego grita venganza. Es optar por la verdad cuando la mentira parece más cómoda. Es insistir en la misión incluso cuando el cansancio llega. Porque la vida del elegido no gira en torno a lo que es fácil, gira en torno a lo que es eterno. ¿Has sentido esto? Esa sensación de que algo más grande te está llamando, aunque nadie a tu alrededor lo entienda. Pues bien, eso es la responsabilidad latiendo. Un recordatorio divino de que no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para curar heridas ancestrales, romper ciclos silenciosos y encender luz donde solo había oscuridad. Pero ¿cómo mantener ese fuego encendido? ¿Cómo seguir firme cuando todo parece querer apagarlo? Ningún elegido permanece firme solo con la fuerza de sus propios brazos. La mente necesita alimento. El espíritu necesita dirección. El alma necesita silencio. Es ahí donde entran las prácticas espirituales, no como ritual vacío, sino como herramienta viva de alineación. Porque quien ha sido llamado para algo más grande no puede vivir en modo automático. Necesita vigilar lo que piensa, siente, consume y declara. Todos los santos días. La vigilancia mental no es paranoia, es conciencia. Es entender que la mente es un jardín y todo jardín necesita ser cuidado. Si no plantas, la maleza crece, y si plantas cualquier cosa nace. Por eso, el elegido aprende a seleccionar semillas, y en este proceso, algunas prácticas espirituales se vuelven esenciales. La primera de ellas, el silencio. En un mundo ruidoso, quien guarda silencio por dentro escucha al cielo. Meditar no es vaciar la mente, es enfocarse en lo esencial. 5 minutos al día ya hacen la diferencia. Es en el silencio donde escuchas tu alma, filtras tus pensamientos y percibes lo que es tuyo y lo que te ha sido impuesto. Otra práctica vital, las afirmaciones. Y aquí no hablamos de frases mágicas, sino de declaraciones conscientes que reprograman la mente. En lugar de decir, soy un fracaso, di, estoy aprendiendo. En lugar de repetir nada me sale bien, di, me estoy preparando para lo que es mío. Crea afirmaciones alineadas con tu misión. Frases que sean puentes, no muros. Y claro, la oración. No como lista de peticiones, sino como una conversación viva con la fuente. La oración te centra, te fortalece, te realinea. Cuando oras, con conciencia entregas el peso y recibes dirección. Además, alimenta tu mente con contenidos que eleven. Libros, videos,
Música. Un elegido debe ser selectivo con lo que consume. Sugerencias prácticas. El poder del subconsciente de Joseph Murphy. Piensa y hazte rico de Napoleon Hill. Y claro, los propios salmos, que son verdaderas declaraciones espirituales de fe, confrontación y esperanza. Otra práctica poco valorada, pero extremadamente poderosa, es la gratitud consciente. Haz de esto un hábito diario. Al despertar, antes de tocar el celular, declara 3 razones por las que estás agradecido. Incluso en medio del caos, esta práctica cambia tu frecuencia. Y la frecuencia cambia tu vida. Finalmente, la vigilancia del entorno. El elegido que se respeta también cuida del lugar donde vive. Un cuarto desordenado desordena la mente. Una casa pesada drena la energía. Organiza, limpia, consagra tu espacio. Una vela encendida, una música suave, una frase en la pared. Pequeños gestos, grandes cambios. Estas prácticas no son una fórmula mágica, pero son herramientas espirituales que, cuando se usan con constancia, transforman la mente en un templo y el cuerpo en un canal. Y esto protege, dirige, fortalece. Al cultivar esta rutina sagrada, el elegido comienza a notar algo curioso. Cada pensamiento tiene vida propia, y todo, absolutamente todo, comienza con una semilla. No importa el tamaño, el tono o el origen. Todo pensamiento es una semilla, y las semillas no son neutras. Llevan consigo un destino en miniatura, listas para crecer y tomar forma en el suelo fértil de tu mente. El problema es que la mayoría de las personas planta sin darse cuenta y cosecha sin entender. Pero el elegido no. El elegido aprende a observar, a seleccionar y a cultivar, porque sabe que la vida que ha vivido hasta ahora fue, en gran parte, el reflejo de las semillas que aceptó. Y aquí está el punto que cambia todo. Las semillas más poderosas son aquellas que no percibes en el momento en que surgen. Son pensamientos disfrazados de rutina. Un "no soy capaz" dicho en silencio. Un "esto es demasiado difícil" susurrado mientras intentas. Un "nunca voy a salir de esto" pensado en la soledad. Y sin que te des cuenta, esas pequeñas frases se transforman en raíces profundas que limitan, debilitan, aprisionan. Pero lo opuesto también es cierto. Un simple "lo lograré" puede abrir caminos. Un "estoy guiado" puede cambiar decisiones. Un "esto pasará" puede mantenerte firme en medio de la tormenta. El poder del elegido está justamente en esto, en regar las semillas correctas, incluso cuando nadie lo ve. ¿Quieres un ejercicio simple y poderoso? Cada vez que sientas un pensamiento negativo surgir, di en voz alta o mentalmente: "Esta semilla no es mía", y cámbiala por una verdad alineada con lo que quieres vivir. ¿Tienes miedo de fracasar? Di: "Estoy aprendiendo a ganar". ¿Te sientes solo? Dímonos, Dios está conmigo incluso en el silencio. La repetición es riego. Cuanto más repites, más fuerte se vuelve esa semilla. Y entiende, las semillas que plantas no solo afectan tu vida, influyen en tus palabras, decisiones, energía, relaciones. Un pensamiento de paz puede evitar una discusión. Un pensamiento de esperanza puede generar una oportunidad. Un pensamiento de fe puede sanar una herida antigua que nadie veía, pero que aún dolía. Los elegidos son jardineros espirituales. Saben que lo que se planta en secreto florece en público. Por eso no subestimes los pensamientos que cultivas mientras caminas, mientras conduces, mientras miras por la ventana. Son esos momentos en los que la vida está siendo moldeada sin que nadie lo perciba. Y aquí va un recordatorio importante. La cosecha nunca viene el mismo día de la siembra. Esto requiere paciencia, persistencia, disciplina. Pero la belleza es que, con el tiempo, tu realidad empieza a reflejar el jardín interno que cultivaste con tanto cuidado. Y este jardín comienza a florecer incluso en los terrenos más áridos, incluso cuando todo dice que no lo logrará. Porque la fe es esto: plantar incluso sin ver, cuidar incluso sin señales,
esperar incluso sin garantías. Y en este proceso de plantar con fe y regar con conciencia, algo comienza a despertar. Despertar no se trata de tener más conocimiento. Se trata de ver lo que siempre estuvo frente a tus ojos, pero que la mente, dormida por patrones, no lograba percibir. Es como encender una luz en una habitación en la que has estado toda tu vida en la oscuridad. De repente todo cambia. Lo que antes era normal ahora incomoda. Lo que antes parecía aceptable ahora suena absurdo. Y esto no es confusión, es despertar. Los elegidos no son aquellos que tienen todas las respuestas, son aquellos que se atreven a hacer nuevas preguntas, cuestionan narrativas antiguas, dudan de certezas heredadas, observan sus propias emociones con los ojos de quienes saben que no todo lo que sienten es verdad. Porque la gran ilusión es creer que eres lo que piensas o lo que sientes, pero tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, eres lo que observa. Eres la conciencia silenciosa detrás de todo eso. Y cuando esta percepción se asienta, las cadenas comienzan a caer. Cadenas de culpa, comparación, repetición. Patrones invisibles que se ven repetidos a lo largo de generaciones y que ahora, por causa de tu elección, están siendo quebrados. ¿Quieres un ejemplo? Mucha gente vive en automático diciendo «yo soy así». Y esta frase, aparentemente inocente, bloquea la evolución. El elegido entiende que puede y debe reinventarse, que no tiene que ser prisionero del pasado ni esclavo del dolor, que no está obligado a cargar etiquetas que le impusieron ni a cargar traumas que no son suyos. Es como si el alma, antes dormida, comenzara a despertar y empieza a ver con claridad lo que antes era normal: relaciones tóxicas, ambientes pesados, hábitos autodestructivos. Y eso duele. Duele crecer, duele salir de la burbuja, duele mirarse al espejo y admitir que no solo eres víctima de las circunstancias, sino también a veces cómplice de ellas. Pero este dolor es señal de vida. El despertar no llega con fuegos artificiales, llega con silencio, con incomodidad, con preguntas incómodas. Y es en ese silencio que el elegido comienza a encontrarse a sí mismo, no la versión que el mundo quiso que fuera, sino aquella que Dios diseñó desde el vientre. Y ahí algo cambia. Dejas de buscar validación. Dejas de implorar amor. Dejas de correr detrás del reconocimiento. Porque entiendes que lo que importa no es lo que los demás piensan sobre ti, sino lo que decides pensar sobre ti mismo. Y eso libera. Libera de la prisa, libera del miedo, libera de la necesidad de probar. Y con esa libertad llega la claridad. Soy más que esto. Soy alma, soy elección, soy propósito. Y cuando esta identidad es restaurada, todo a tu alrededor comienza a responder de manera diferente. Porque el mundo exterior no es más que el reflejo del mundo interior, despertando. Y al despertar, comienzas a escuchar el llamado con más claridad. Ese mismo llamado que te trajo hasta aquí. Un susurro divino que te recuerda día tras día que no fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para iluminar. Después de todo lo que has escuchado aquí, respóndeme con sinceridad. ¿Cuántos pensamientos has dejado sueltos por ahí sin darte cuenta del impacto que tienen en tu vida? ¿Cuántas veces te has autosaboteado sin notarlo, repitiendo ideas que no son tuyas, alimentando creencias que no te pertenecen, aceptando un destino que en el fondo sabes que no es el que Dios escribió para ti, elegido? Es hora de cambiar esa clave. Es hora de tomar el control de tu mente con conciencia, porque ahora sabes, cada pensamiento es una semilla, y no estás aquí para vivir una vida cualquiera. Fuiste llamado para florecer donde muchos se marchitaron, para transformar donde otros se conformaron, y eso comienza desde dentro. Entonces, reflexiona con honestidad. ¿Qué tipo de pensamiento vas a cultivar a partir de hoy? ¿Qué patrón sientes que necesitas romper? ¿Y qué elección puedes hacer ahora, aunque pequeña, para alinearte con la vida que realmente deseas vivir? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia.
tu verdad puede tocar otras, vidas que también están en silencio. Vamos a crear juntos un espacio donde los elegidos puedan reconocerse, fortalecerse y apoyarse. Y claro, si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita, porque aquí seguirás encontrando contenido profundo, directo y transformador para ayudarte a despertar, crecer y vivir con propósito.